Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabe al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Te amo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, buenas tardes. Buenos días. Estoy en la tarde ya. Buenos días. Es un momento realmente bueno y agradable estar aquí. Yo no conozco a la hermana. ¿Cuál es tu nombre? Jessica. ¿Puedes venir acá, Jessica? Jessica nos está visitando en esta mañana. Jessica necesita que oremos por ella. Vamos a orar por ella. Vamos a pedirle que el Señor la bendiga y que ella, el Señor que conoce su corazón y conoce todas sus cosas y todas las cosas que ella necesita y anhela, se lo cumpla para ella. ¿Okay? Antes de empezar, quiero orar por ella. Señor, te damos gracias por esta tarde, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Tú conoces, Señor, nuestros corazones y tú conoces el corazón de Jessica, Señor. Tú sabes el anhelo, la necesidad, el clamor que ella tiene ahí en ella, Señor. Te pedimos que tu bendición en esta mañana, Señor, sea grande y maravillosa. Abre esa ventana de los cielos, Señor, y acércate. Escucha, Señor, inclina tu oído, tu mano y cúbrela con tu sombra, Señor, para que todas las cosas que ella esté esperando de ti, Señor, sean alcanzadas y logradas. Tú sabes las necesidades, Señor, y tú eres el proveedor y en ti creemos. Hoy ella está aquí, Señor, porque cree en ti, porque realmente, Señor, ha percibido que aquí va a escucharte, Señor. Por eso, Señor, el día de hoy te pedimos una bendición especial para ella, Señor, como para todos nosotros que estamos acá también, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Jessica. Hermanos, yo quiero, antes de iniciar la palabra, quiero que tomemos la Santa Cena. Quiero que meditemos. El Señor dice que para tomar la Santa Cena debemos estar dignamente presentándonos ante Él. Si usted lee la palabra, usted va a encontrar que dice dignamente. No solo dice que pidamos perdón. Ser dignos es un nivel más alto. Es un nivel. Él pide que realmente contristemos nuestro corazón para que nosotros lo presentemos a Él y lo derramemos. No solo para pedirle el perdón, sino para realmente estar ante Él de una manera como Él lo pide. Vamos a tomar este tiempo antes de iniciar y vamos a orar y vamos a tener un momento íntimo cada uno con el Señor, ¿ok? Oremos. Señor, te damos gracias, mi Dios Todopoderoso, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Te presento mi corazón, te presentamos, Señor, este servicio. Te presento a todos mis hermanos y mis hermanas, Señor, que están aquí. Te pido, Señor, que en este tiempo nos ayudes, Señor, a examinarnos y a presentarte todo lo que hemos hecho inadecuadamente, indebidamente y todo lo que hemos dejado de hacer que teníamos que hacer, Señor. Y el Señor se reunió con sus apóstoles para no solamente instituir esta cena como el pacto, sino también para que nosotros tengamos siempre memoria de Él. Y dice así la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad. Dice, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos tomar el pan. Sí, está bien. No.
Ok, disculpen, no trajo pan este. Tomemos el pan, podemos comer. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos la copa. Así pues, todas las veces que bebieres, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios Todopoderoso, porque tú eres grande y maravilloso, por habernos dejado, Señor, este recordatorio para tenerte siempre presente, Señor. Te lo pedimos y te lo presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, es un agrado volver a tenerlos aquí y tener en esta oportunidad para traer la palabra. El día de hoy vamos a hablar de algo que tal vez lo tomamos para algunos de una manera un poco más fácil, para otros de repente un poco más difícil. Vamos a hablar del perdón, de lo que es el proceso del perdón. El perdón en la palabra de Dios no es una opción. El perdón es algo que Dios ha dispuesto, es algo que Dios nos pide a nosotros. Nosotros tenemos que perdonar. Y la palabra siempre habla del perdón para nuestro hermano, para nuestro prójimo. Siempre nos presenta a nosotros. Y existe una definición genérica de lo que podríamos decir el perdón. El perdón es la composición de dos palabras, per y don. El per es algo que significa completamente, y el don es de donar, de entregar, de regalar. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros decimos y hablamos de perdón, estamos hablando específicamente de entregar algo incondicional, algo completamente, algo gratuito, algo que no requiere ningún requisito de la otra persona a la cual vamos a perdonar. El perdón es una condición que depende de nosotros. El perdón se inicia con nosotros y va y está dirigido hacia una persona con la cual nos puede haber herido o puede haber hecho algo que nos ha lastimado, o simplemente la persona de repente lo hizo sin saber, sin conocer, pero nosotros nos hemos herido. Debemos perdonar hacia adelante. Y eso es lo que realmente es la función del perdón. Pero el perdón no se enfoca en el prójimo, no se enfoca en la persona que tenemos al frente. No debemos evaluar nuestro perdón que vamos a otorgar en mérito a lo que hizo o dejó de hacer la otra persona. Debemos entregar nuestro perdón en mérito a lo que Dios nos pide. Pensemos en que Dios es el primero que nos mostró lo grande que es el perdón. ¿Por qué? Porque nos perdona a nosotros. Nosotros presentamos nuestros pecados a Él y Él dice, es fiel y justo para perdonarnos. Y es así que Él nos da el perdón. Ahora, si bien es cierto, la palabra de Dios dice bien claro que el perdón es para todos los pecados que podamos tener. Pero hay un solo pecado que no es perdonado, y dice la palabra, y déjenme leerlo, dice Marcos 3, 28, 29, dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, todos, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es el único pecado que Dios no perdona. Y no me voy a abocar en esto que es imperdonable. Podríamos denominar que este es el pecado imperdonable. Es el único. La blasfema contra el Espíritu Santo. Todo lo demás, o sea, no importa en qué circunstancia estemos, no importa lo que haya pasado, no importa lo que hayamos dicho, siempre y cuando no hayamos blasfemado con el Espíritu Santo, podemos ser perdonados. Solamente
tenemos que rendir nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, te presento esto y quiero ser perdonado, y Él nos va a perdonar. Esas son básicamente las dos características que la Biblia da, y dice Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y marca una diferencia inclusive con nuestro Señor Jesucristo. Y dice que aún cuando vayamos en contra de nuestro Señor Jesucristo, Él perdonará nuestro pecado para todo, porque recuerden que aún aquel que no reconoce a nuestro Señor Jesucristo está yendo en contra de nuestro Señor Jesucristo. O estamos con Él o estamos contra Él. Pero aún así, el que venga y se arrepienta será perdonado. Eso dice la palabra. La palabra es grande y maravillosa, y el Señor la ha preparado para eso, para que nosotros podamos realmente mostrar por parte de nosotros ese deseo de perdonar. Nosotros tenemos que cultivar este perdón, este regalo que tenemos la obligación. ¿Es un regalo que le vamos a entregar a otra persona? No, es un regalo que nos vamos a entregar nosotros mismos. Porque dice la palabra que cuando perdonamos, los que somos bendecidos somos nosotros. Porque estamos quitando una carga de lo que teníamos. Y eso es lo que el Señor quiere en realidad. En lo que es la definición común por decir secular del perdón, existen dos tipos. Hablamos del perdón hacia uno mismo y hablamos del perdón hacia el prójimo. La palabra de Dios no habla del perdón a uno mismo. Muchas personas dicen, te tienes que perdonar, le dicen, ¿no? Te tienes que empezar perdonando tú mismo. Pero la palabra de Dios no dice eso. Tú no te tienes que perdonar a ti mismo. Te dice que tú tienes que perdonar al prójimo, no a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pónganse a pensar ustedes, ¿por qué no nos pide que nos tenemos que perdonar? Nosotros como hombres no tenemos esa capacidad para poder perdonarnos a nosotros mismos. Bíblicamente no lo tenemos. Por eso el Señor dice, entrégame tus cargas, entrégame todo eso que tú tienes y yo te haré descansar. Ese es el perdón básicamente. Porque cuando hablamos de nosotros mismos estamos hablando de culpa, estamos hablando de que de repente hice algo. Yo tengo una historia, me recuerdo cuando era un muchacho, un niño prácticamente, para los que son de Perú, hubo un terremoto en el año 1970. En el año 1970 hubo un terremoto tan grande que ocasionó que en una ciudad llamada Huaraz haya un diluvio. Mi mamá tenía un primo que vivía allí y se dedicaba en ese entonces a hacer movimiento, o sea, era como un colectivo, viajaba de una provincia a otra, y ese día, como él hacía servicio, ese día, sin saber que iba a haber el terremoto, sin saber que se iba a haber un diluvio, vino su hijo y se subió al carro y le dijo, quiero que me lleves contigo. Y obviamente manejar llevando personas era su trabajo. Y él le dijo, no puedo llevarte. Y el niño insistió y él tuvo que bajarlo y dejarlo en su casa. Y se quedó llorando el niño. Y él salió manejando ese carro y esa tarde creo que fue, porque fue como en la mañana el terremoto, no me acuerdo, yo era un niño, hubo un diluvio y 250,000 personas fueron tapadas. Una ciudad completa fue tapada. Hasta el día de hoy, todos se quedaron donde están. Y en esa familia, en esa ciudad, se murió su familia de él. Y él se culpó de no haber salvado a su hijo, ¿no? Es entendible, ¿no? Entonces, normalmente si yo hablo secularmente, digo, él necesitaba perdonarse. Pero no, él no necesitaba perdonarse. Él lo que necesitaba era entregar su carga a nuestro Señor Jesucristo. Él lo que necesitaba era acercarse a Dios y pedirle a Dios que realmente lo ayude. ¿Para qué? Para poder depositar esa carga y poder salir adelante. Lamentablemente él no pudo superar eso y un día manejando se fue, como es un lugar de donde hay precipicios y todo eso, se fue con su carro y se mató.
Fue triste, pero son circunstancias. Por eso es importante perdonar, no solamente al prójimo, sino al momento que nosotros pedimos perdón a nuestro Señor Jesucristo, y Él dice la palabra nos perdona, debemos entregar esa carga. Porque ¿qué pasa si no entregamos esa carga? Entonces el perdón no hace efecto en nosotros. Y seguimos, hemos dicho, Señor, hemos expresado nuestra oración o nuestro clamor de nuestro corazón, pero nuestro corazón sigue lastimado, arraigado. ¿Por qué? Porque realmente no entregamos la carga. No podemos a veces, y no es fácil, porque hay circunstancias en las que son difíciles. Nadie dice que sea fácil y yo digo, no es una palabra. Por eso yo le puse a la prédica un proceso, el proceso del perdón. A veces creemos que el perdón es una palabra, el perdón es un proceso y es una decisión y tiene que empezar en el corazón de nosotros. Ahí es donde tiene que empezar. Voy a leer, dice Efesios 4:30 al 32, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor nos pide que perdonemos y el Señor nos condiciona a nosotros. El perdón es tan grande y es tan importante en la vida cristiana que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, dijo, perdona así como yo te perdono. O sea, no es una opción. No es una opción para nosotros dejar el perdón para después o para otro día o digo, bueno, está bien, no lo miro, lo olvido, lo paso la página, me alejo de esta persona y no lo perdono. No, eso no es perdonar. Porque si tú te alejas de la persona, te estás llevando la carga en tu corazón y eso es como un carbón encendido que te está lastimando. Y si tú tienes en tu vida muchas circunstancias, vas a empezar a llenar todo un bagaje y cada día va a ser más pesado. Y eso ocasiona que nosotros después tengamos una carga tan grande que puede afectar hasta nuestra salud. ¿Por qué? Porque no estamos siendo libres, no estamos siendo abiertos, no estamos siendo sinceros. Tenemos que perdonar. Eso es algo que el Señor no deja la opción para nosotros. Miren ustedes, en Lucas 6:37 dice exactamente, yo diría literalmente lo que les estoy diciendo. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Quieres ser perdonado? Todos pecamos. Todos los días necesitamos el perdón de Dios. No hay nadie que pueda decir, yo ya no necesito más perdón porque ya todos mis pecados han sido perdonados. Todos necesitamos el perdón de Dios. Sin embargo, nosotros estamos obligados a hacer eso. Y para mostrar que nosotros necesitamos ese perdón y que si es posible, piensen en el rey David. El rey David era un muchacho cuando Saúl, el rey Saúl, hizo mal, fue desechado y vino el profeta Samuel, vino Dios y le dijo, he desechado a Saúl, vas a ir a la casa de Isaí y vas a buscar a uno de sus hijos, no le dijo quién, para ungirlo como el nuevo rey. Y ustedes ven que él era un hombre muy respetado y él llega a ese lugar y cuando él llega la gente se asusta. Porque no, la presencia del profeta en ese entonces era porque algo trae de Dios un mensaje y usualmente era llamándole la atención, corrigiendo algo, porque no estaban haciendo bien. Entonces él llega y lo primero que le preguntan es, ¿vienes en paz? Sí, dice, vengo a hacer un sacrificio, dice él. Y le dice a Isaí, llama a todos tus hijos. Isaí tenía 8 hijos y solo llama 7. ¿Cómo creen ustedes? Porque no dice la palabra, pero pónganse a pensar que de todos los que, porque ese David era un muchacho que tenía ya razonamiento, cuidaba las ovejas. Y dice, ustedes 7 vengan, tú anda para allá. ¿Cómo se sentiría si en una familia usted a su hijo le dice, vamos a tener una reunión? No, tú vete para allá, porque eso es lo que le pasó a David. Y usted no lee en la historia que David haya dicho, oh, pero ¿por qué yo tengo que ir a cuidar las ovejas? ¿Por qué? ¿O se sintió mal? No, muy por el contrario. Nos da la visión de la palabra que él
Fue y hizo lo que su papá le pidió. ¿Y eso qué pasó? Bueno, vino el profeta, comenzó a hacer, ¿no? Porque Dios le dijo, yo te voy a indicar quién es el hijo. Y comenzó él a decir, este señor, este de acá, este el otro, hasta que llegó al número 7 y le dijo, ninguno es. Entonces, hay uno más. Entonces regresa y le pregunta, ¿hay uno más? Sí, llámalo porque no vamos a empezar hasta que él no esté aquí. Y es ahí en el momento que traen a David. ¿Se dan cuenta ustedes? No solamente David no guardó ese rencor, porque en la historia que vamos a ver, David no guarda ese rencor con su padre. Viene David y es ungido en ese momento. Y después de que se es ungido, comienza la historia de David. Y observen ustedes cómo entonces un muchacho que fue mandado a cuidar las ovejas y no fue rebelde, no fue el que se quedó en la esquina ni vino por la puerta trasera a ver qué es lo que estaba pasando, no, se fue y hizo su trabajo. El Señor lo bendijo, prácticamente lo bendijo trayéndolo de vuelta, porque cuando Dios te va a entregar algo, nadie te lo va a quitar. No importa lo que el hombre haga, el Señor te va a dar. Entonces, teniendo, y sabemos, ¿y por qué lo pongo a David como ejemplo? Porque David dice, tiene el corazón conforme a Dios. David no fue buen padre. David pecó. David buscó la mujer que no era de él. Tuvo un hijo con esa persona. Pero sin embargo, a través del tiempo, sabemos que inclusive ordenó prácticamente el asesinato del esposo de Betsabé. ¿Para qué? Para poder él solucionar aparentemente el problema. Sin embargo, siendo él mal padre, habiendo pecado, habiendo hecho todo lo que nosotros hacemos como hombres, pecamos, él es identificado, es el único en la palabra que es identificado que tiene el corazón conforme a Dios. ¿Por qué? Primero, porque era obediente. El papá le dijo, ve y fue. Y segundo, porque a través de la historia vamos a ver que él no guarda rencor. ¿Qué es lo que pasa con David? David regresa y después de eso, él automáticamente comienza a ser bendecido y después Saúl tiene problemas y es que un espíritu lo comienza a acosar porque el Señor ya no lo quería y Saúl es un ejemplo de lo que no debemos ser. Saúl cumplió 40 años de gobierno como rey y el día que murió, usted no va a leer en la Biblia que dijo, y Saúl pidió perdón. Saúl nunca pidió perdón. No existe en la palabra un registro que Saúl haya pedido perdón. Sin embargo, él es consciente por la voz del profeta, la palabra del profeta, que Dios estaba siempre ahí. Pero aún así, cuando le dijo el Señor, el profeta le dice, Dios te ha desechado, ¿qué le dice él? Le dice, acompáñame para que te vean conmigo, para que la gente no piense que no estoy yo con Dios. O sea, el ego personal es el primer enemigo del perdón. Y ese es el problema. Y lo vemos en Saúl. Entonces, vemos cómo David, que en realidad había sido bendecido, es traído a Saúl, que era molestado con ese espíritu, y David comienza a tocar el arpa para él y traía calma. Pero en la historia, más adelante, él se entera que él era el relevo. Entonces, ¿qué hizo? Dice la palabra, le lanzó 2 veces la jabalina que él tenía para matarlo. Y usted lee en la palabra de Dios que David a través de eso se molestó, trató de matar a Saúl, trató de ir contra Saúl. No, muy por el contrario, mostró honra y siempre dice la palabra al ungido de Dios. ¿Por qué? Porque David no guardaba ningún rencor en su corazón. David, por cada vez que le lanzó la lanza, extendió un perdón. Ese es el corazón conforme a Dios, obediente y perdonador. Por eso David superó el perdón que él mostraba y la obediencia, superó al hombre que pecaba, al hombre que se equivocaba, porque es como una balanza y esto fue mayor a ello, pese a que su vida, porque no estamos hablando en ese tiempo de que, oh mira, ¿sabes qué? Perdió una propiedad, perdió dinero, perdió esto, perdió lo otro. No, estaba perdiendo su vida. Eso era serio, era como para que no lo perdonen.
Yo creo que si ustedes ven muchos testimonios que yo he visto de personas que les han matado los hijos, han muerto por ocasiones, las personas reaccionan bastante mal. Y algunos después de un tiempo reaccionan, curan su corazón y perdonan. Pero no es fácil. Imagínense que usted esté sufriendo un atentado a su propia vida y en ese momento David nunca actuó mal contra Saúl. Y durante toda la trayectoria de David, usted se va a dar cuenta que David siempre actuaba bien. Cuando él lo persiguió a través de las cuevas, lo persiguió a través del desierto, él siempre actuaba bien. Y él ya tenía un grupo de gente, sí, tenía 600 hombres con los que él podía ir y matar a Saúl. Y es más, en la historia dice que él llega un momento a la cueva donde está Saúl durmiendo, corta un pedazo de su saco y lo lleva solo para demostrarle a Saúl que él no tiene nada contra él, que él no es el que tiene las cosas contra él. Y miren, déjenme leer esto para confirmarlo con la palabra. 1 Samuel 16, voy a leer el versículo 1, 5 y 11. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiendo ya yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Se dan cuenta? Y aún así, dice, 5, él respondió, si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio, porque esa era la razón por la que él vino. Pero en realidad la verdadera razón, porque él no quería despertar, ¿de qué? Porque él también tenía temor de que Saúl vaya a actuar contra Samuel, entonces él dijo que iba a hacer un sacrificio. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. ¿Se dan cuenta ustedes? Ese es el espíritu que el Señor busca. El espíritu, el corazón de David. Nosotros debemos tratar de tener ese corazón. En la vida vamos a tener aflicción, en la vida vamos a tener de una u otra manera diferencias con nuestros hermanos. Recuerden ustedes que Pablo y Bernabé andaban juntos. Sin embargo, cuando Marcos, el que escribió el Evangelio, que era primo de Bernabé, vinieron, tuvieron una diferencia con Pablo. ¿Y qué pasó? Bernabé y Marco se dividieron y Pablo. Se dividieron solo en el trabajo, se dividieron solo en el camino, pero no se dividieron en el Evangelio ni en el cuerpo de Cristo. Pablo dijo, yo no voy a trabajar contigo porque tengo una diferencia de la manera en que tú trabajas. ¿Y qué hizo? Entonces Bernabé y Marco se fueron por un lado y Pablo continuó. ¿Qué motivó actuar de esa manera? Motivó que el Evangelio se expanda. No motivó que se haya una división, no, se expanda, porque ellos en ese momento hacían viajes misioneros y lo que trataban era de fundar iglesias. Entonces hubo un camino abierto. Y Pablo nunca lo vamos a reconocer como alguien que vaya en contra de Marco o en contra de lo que era Bernabé. Muy por el contrario. Siempre vamos a ver a un Pablo que está tratando de hacer las cosas bien, que está escribiendo todas las cosas, todas las reglas, porque Dios le concedió a Pablo la oportunidad de ser él el que determine todas las reglas que hoy nosotros nos servimos y nos valemos. Ese era el Pablo que nosotros conocemos. Y Pablo tenía muchas cosas. Pablo era uno de los que decía él, tengo un aguijón, y la palabra no especifica exactamente cuál es el aguijón. Pero sabemos, según la palabra, que Pablo estuvo presente en el momento que estaban apedreando a Esteban. Y sin embargo, no vemos a un Pablo que diga, yo no hice nada, yo lo maté. No vemos a un Pablo culpándose. No vemos a un Pablo que en todo momento está diciendo, no, ese soy yo. No. Al contrario, él le dice al Señor, Señor, quítame todo lo que yo tenga, incluyendo este aguijón. Y el Señor le dice, bástate de mi gracia. Porque algún propósito debe tener. Pero él entregó, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que debemos acostumbrarnos, a entregar, a dar nuestro problema a nuestro Señor, a ponerlo bajo sus pies. Y eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él necesita que nosotros hagamos. Miren, voy a leer 1 Samuel 16, 28.
Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla que has venido. En el momento que David viene a ver a Goliat, a ver a sus hermanos, porque su padre lo manda llevando pan y todo, sus hermanos lo reciben con envidia. Ellos eran soldados y él era un muchacho. Y sus hermanos, miren ustedes cómo dice la palabra. Y ustedes no van a ver que David dijo, oh, sí, verdad, mira, ¿por qué me hablas así? No, muy por el contrario, se ofreció. Se ofreció. Imagínense un muchacho pequeño, joven, se ofreció a pelear con un gigante, porque Goliat era un gigante. ¿Por qué? Porque ese corazón no guarda rencor. El rencor, el pecado o lo que sus hermanos hacían contra él, él no guardaba, él se lo dejaba para Dios. Y el ejemplo es que cuando él va a la batalla, ¿qué le dice a Goliat? Yo no vengo con espada y jabalina, yo vengo en el nombre de mi Señor. Entonces, esa es la manera. La manera es en que nosotros debemos venir siempre al problema en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede hacer posible retirar cualquier circunstancia de este problema. El único que es capaz de hacer las cosas es nuestro Señor Jesucristo, y ese es el ejemplo. Y ustedes van a ver que David en ningún momento, y de ahí dice 18, 7, 11, dice, cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a 1000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. El problema que muchos tenemos es que discutimos con lo que Dios hace. ¿Quién le dio la gracia a David? Se la dio Dios. David no dijo yo quiero. David no vino a buscar, no vino a decir voy a presentarme, voy a pedir un puesto, voy a hacer esto. No, se la dio Dios. Pero Saúl, en su egoísmo, nunca aceptó a David. Nunca aceptó que había hecho mal. ¿Por qué? Porque nunca pidió perdón. Miren ustedes qué tan importante es pedir perdón. En realidad, Saúl es una figura típica, si lo quiero yo comparar, con lo que vendría a ser Adán. Si usted lee la historia de Adán y Eva, Adán nunca pidió perdón. Usted lea y usted va a ver que ellos son echados fuera del paraíso, pero en la palabra no dice, y Adán se arrepintió y fue a Dios y le dijo, perdóneme. No. Se asustaron, sí, pero no pidieron perdón, igual que Saúl, pese a que Dios estuvo ahí. Y dígame, ¿Dios se retiró de Saúl? No, Dios estuvo prácticamente atrás de Saúl, mandándole un mensaje, otro mensaje, y lo último que hizo, hasta el último día, hasta el día anterior que iba a morir, que él se va a buscar una divina, una persona que, ¿para qué? Para que lo conecte con Samuel, que ya había muerto, ya haciendo el extremo de todo, y le dicen, mañana estarás conmigo, morirás, mañana morirás tú y tus hijos. Y en la historia tampoco vemos que Saúl dice, tú y tus hijos, y el amor de Saúl, ese corazón, ya que cuando no perdona, comienza a endurecerse de tal manera que aún Saúl, pese a que estaba haciendo mal y le comunican que él y sus hijos iban a morir, no registra la historia que él vaya a sus hijos y les diga, el Señor ha dicho esto, arrepintámonos. O por lo menos darle la oportunidad a sus hijos que conozcan que eso iba a suceder. Para nada. ¿Por qué? Porque la falta de perdón endurece nuestro corazón, lo hace duro como esa piedra que Él dice que lo tenemos. Y después ya no percibimos, ya no somos sensibles al Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos entonces lograr más hermandad y más unión en el cuerpo de Cristo si no nos podemos perdonar? Dice el Señor que nos ha puesto aquí con diferentes formas de ser, con diferentes, ¿para qué? Para que uno con otro se limen y puedan después ser como esas piedras lisas que usted mire en el río cuando ponen esas piedras, empiezan las piedras, cuando recién caen al río son totalmente deformes, pero la corriente del agua comienza a hacerlas lisas. Y esa es la idea. La idea es que a través del Espíritu Santo, que es ese río que crece, que corre en nuestros corazones,
todos terminemos siendo limados de tal manera que podamos convivir, que podamos ser como hermanos, que podamos unirnos en la iglesia y podamos al mismo tiempo compartir. Y esa es la idea del perdón. La idea del perdón, por eso que el perdón que nosotros hablamos es el perdón siempre al prójimo. El mundo habla del perdón a sí mismo. Si usted averigua sobre el mundo dice, es que tú tienes que pedir perdón, te tienes que perdonar. Nosotros no tenemos que perdonarnos, a nosotros nos perdona Dios. Nosotros tenemos que entregarle las cosas a Él. No tenemos esa capacidad. Si tú te quieres perdonar a ti mismo, no te vas a lograr perdonar. ¿Por qué? Porque necesitas de Dios. Nada podemos hacer en ausencia de Cristo. Tenemos que presentarle todas nuestras peticiones, todas nuestras cargas, todas las cosas que nosotros, a Él. Él es el único que puede quitar el perdón. Él es el único que puede quitar ese peso, esa carga, esa cosa que llevamos adentro. No nosotros mismos. Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros que aprender con el mundo. El mundo cree que él debe perdonarse, cree que debe meditar, cree que debe estar en un lugar pensando esto o lo otro. ¿Para qué? Para poder. No, nosotros sabemos que la única manera que podemos lograr hacer las cosas es a través de Cristo nuestro Señor. Él es el único capaz de perdonarnos, amén. Él es el único realmente que va a hacer las cosas. Miren ustedes, en la historia de la palabra de Dios, de la Biblia, hay muchas historias sobre lo que vendría a ser el perdón. Usted tiene a José, mire usted a José que fue vendido por sus hermanos, fue puesto en un pozo, fue llevado para que sea él un sirviente con Potifar, fue puesto en la cárcel, olvidado después de que él le da lo que vendría a ser el sueño a estos dos, a este panadero y a este copero, y aún así se olvidan de él. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Acaso en la historia usted ve que dice, y Josué se deprimía, y José no podía hacer esto, José no podía hacerlo? No, José esperaba ¿en quién? Esperaba en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a esperar en Dios. No importa si hoy estoy en el pozo deprimido, por decirlo así. No importa si mañana estoy pasando un mal rato y estoy haciendo lo que no debo. No importa si después se olvidan de mí y ya no me toman en cuenta. No importa. De repente tú dices, oh, yo hice esto, yo hice lo otro, y mira, ve, y ahora nadie me mira, nadie me toma en cuenta. Espera, porque Dios sí te mira. Dios sabe lo que tú has hecho, Dios sabe lo que estás haciendo, y Dios tiene un propósito el cual se va a cumplir y va a tomarte y te va a llevar a ese lugar cuando sea el momento. No es, de repente a veces queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro deseo, y no funciona así. Funciona de acuerdo a la voluntad y el deseo de Dios. El perdón es algo que debemos llevarlo como una medalla aquí. ¿Para qué? Para que sea lo primero que tengamos que presentar. Lo primero que se tiene que ver es la capacidad de perdón que podamos tener. No tengo mucha capacidad de perdón, soy una persona que soy difícil de perdonar, pues pídele a Dios, porque Él es el único que te puede dar esa capacidad de perdonar. En todos los lugares donde tú estés, en tu familia, en tu casa, en el círculo de amigos, en la iglesia, siempre va a haber un inconveniente. Necesitamos perdonar. ¿Qué es lo que te va a distinguir de una persona que no es cristiana? Eso, el perdón. Y recuerda que la palabra de Dios dice que vamos a ser perdonados conforme nosotros perdonemos. No hay opción, no hay manera de que nosotros logremos algo si no perdonamos. Cuando venimos acá y tomamos la Santa Cena, ¿qué es lo que primero que nos pide? Que seamos dignos. No nos pide ni siquiera que nos arrepintamos, nos pide un nivel más alto. Nos dice dignos. La dignidad es una expresión superlativa de lo que nosotros debemos ser. ¿Por qué? Porque si no hubiera escrito, dice, arrepiéntase antes de tomar la cena. No. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que tú seas consciente que vas a tomar la Santa Cena, te vas a arrepentir de los pecados que puedas tener, pero debes continuar en ese camino. Por eso te escribió que seamos dignos para tomar la Santa Cena. No solamente pedir el perdón, sino con una mentalidad y una capacidad de poder seguir haciendo lo correcto.
lo bueno, lo que nosotros necesitamos. Hoy, en esta mañana, nosotros tenemos que disponer ese corazón. Yo quiero que se pongan de pie, voy a orar para que todos nosotros ganemos ese corazón. Que todos nosotros podamos realmente lograr tener ese corazón perdonador. Porque no hay otra manera. Tal vez muchos pensarán, dicen, sí, hermana. Tal vez muchos pensarán, pero perdonar, una cosa como que pues, lo tomamos muy a la ligera. Pero no, es más difícil de lo que ustedes creen, porque está asociado con nuestro ego. Todos tenemos ego, pero el ego debemos dejarlo. Por eso, hoy yo quiero orar por todos, para que todos nosotros, cada día, crezcamos en ese corazón perdonador para nuestros hermanos. ¿Ok? Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias, mi Dios Todopoderoso, y estamos aquí, Señor, para presentarte nuestro corazón, para que seas tú, Señor, el que realmente nos cambie este corazón de piedra, Señor, y nos ayude y nos provea de todo lo que necesitamos, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo para que podamos nosotros, Señor, tener esa llama encendida, Señor, de tu palabra, tener esa llama, Señor, que permita, Señor, que nosotros podamos tener ese corazón perdonador, Señor. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, como el de David, ese corazón conforme al tuyo, Señor, obediente y perdonador, Señor, porque así es como tú lo pides y lo exiges en tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender que no es una opción, sino es una decisión que tenemos que tomar. Pero no solo es una decisión, sino que también, Señor, es un mandato tuyo. Por eso, Señor, te pido que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, que seamos conscientes por cada cosa que sucede en nuestra vida, Señor. Tenemos que tener el perdón delante de nosotros. Que camine, Señor, ese corazón delante de nosotros, Señor, de tal manera que pueda mostrarse, Señor, que somos cristianos, que llevamos ese amor tuyo, Señor, porque dice que con ese perdón podremos enseñar el amor. ¿Y qué es lo que nos identifica, Señor? Ese es el amor tuyo, será lo que nos identifica como hijos tuyos, Señor, como miembros de este cuerpo de Cristo, Señor. Por eso te pido, mi Dios Todopoderoso, que tengas esa unción especial derramada sobre todos nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Antes de irnos, quiero... Sí, hermano. Hoy queremos invitarte para que vengas los miércoles y los sábados a recibir la bendición que LifePoint tiene para ti. We're here every Saturday and Wednesday from 9 to 11 giving out USDA groceries. We are growing this ministry. We are now up to 120 families per giveaway. We hope to see you here. If you have a need or you know somebody, send them over. Come join us, receive the blessings of God, and we want to pray for you as well, for you, for your families. On Wednesdays and Saturdays mornings at 9 a.m. here at 8900 Northwest 44th Street. Thank you, and we can't wait to see you.